Hola chicos, vamos a empezar hoy con el tercer webinar, que a ver si os puedo compartir pantalla aquí en un momento. Pues hoy empezaríamos con el módulo 3, que son las prácticas clínicas en logopedia, y vamos a exponer dos casos. A ver, el primer caso, vamos a hablar de una paciente para que, bueno, a esta paciente le he puesto el nombre de Marta, pero no son sus datos reales. He cogido datos de algunos casos que yo he tenido a lo largo de mi experiencia. Bueno, en este caso primero, que va a ser de una disfonía, está más relacionado con lo que yo hice en la clínica anterior, de la que me derivaban pacientes del hospital en una clínica que tenía convenio con el Sergas, entonces nos derivaban muchas cosas de hospital y también algunas cosas de aseguradoras. ¿Qué era lo que más venía para mí? Pues casos de voz, de disfonías, afonías, parálisis cordales y demás. Entonces, lo que vamos a hacer es analizar y abordar este caso. Vamos a hablar de Marta, que es una hipotética mujer de 35 años que trabaja como profesora de primaria y presenta disfonía recurrente. ¿Disfonía qué es? Pues la disfonía, a diferencia de lo que se suele decir, es el ir quedándose poco a poco sin voz. Es lo que normalmente la gente llama afonía, pero una afonía es cuando nos quedamos completamente sin voz. La afonía presenta como más fluctuaciones en el tono, hay cortes, un tono más ronco, fatiga vocal, eso sería la disfonía. El motivo de consulta de Marta es que ella acude a la consulta porque presenta voz ronca, fatigada al hablar, dificultades para proyectar su voz en el aula e indica que se suele quedar sin voz muy habitualmente y sobre todo al final de cada trimestre. Vale, tenemos que tener en cuenta que como Marta es una persona que trabaja cara al público, entre comillas, como trabaja con niños en un cole, pues tiene que estar utilizando constantemente su voz. Lo ideal en estos casos, lo primero que se suele recomendar es el reposo vocal, que se esté lo máximo posible sin utilizar su voz. Pero ¿qué pasa? Que hay veces que esto pues, no se puede llevar a cabo. En este caso, Marta, si es profesora, pues va a resultar muy complicado que ya deje de utilizar su voz. Entonces, en este tipo de casos, aparte del tratamiento logopédico en sí, bueno, ya lo comentaré, se pueden emplear algunas estrategias. Yo recuerdo otro caso distinto a este, en el que se le recomendó a, no sé si era una profesora, yo creo que era una profesora de infantil, que acabó utilizando un micrófono, el mítico micrófono que lleva el pinganillo conectado, para que ella no tuviese que forzar su voz y así pudiese dar la clase con normalidad y los niños la escuchasen. Entonces, ¿qué se hizo con Marta una vez vino a consulta y nos explicó lo que le pasaba? Pues se realizó una evaluación vocal, que ahora vamos a explicar qué conlleva una evaluación vocal. Y bueno, ella aparte venía remitida del hospital con lo que se observaba que era una videolaringoscopia. Y en esa videolaringoscopia, que ya se habló, bueno, en clases, en un webinars anteriores se habló de la videolaringoscopia, que son estos tubitos que se meten por la nariz con una camarita y van hasta la laringe, nos muestra una imagen en redondo de la laringe con las dos cuerdas vocales. Entonces, estas serían las dos cuerdas y si las vemos en el movimiento haciendo así, es decir, esta es la V, las cuerdas serían esta V, pues este es el movimiento que hace. Cuando hablamos. ¿Qué pasa cuando hablamos mucho o muy fuerte, en un tono muy alto? Pues que estas cuerdas están chocando, entonces chocan siempre en este punto. Por eso generalmente cuando en las cuerdas salen, por ejemplo, lo más típico son nódulos vocales, salen dos bilaterales, es decir, uno en cada lado porque están rozando las dos. ¿Puede salir uno solo que sea unilateral? Sí, pero no es lo más común. Em, Además, bueno, en esta imagen que nos enseña Marta, pues se ven esos dos nódulos, se ven muy coloradas, porque normalmente tienen un tono rosado las cuerdas, pero en este caso, pues se veían las cuerdas como muy enrojecidas, se observaba como tensión. Y bueno, también añadir, que creo que ya lo comenté en otros webinars, que de los nódulos luego se puede pasar a pólipos o a quistes, eso ya como que se adquiere una, digamos, no fuerza, sino como que se queda más compactado y es más difícil de quitar, luego hay que recurrir a cirugías. Bueno. Entonces Marta viene con su videolaringoscopia, con la foto, y se observan nódulos en las cuerdas vocales. Y esto se determina qué es lo que provoca su disfonía. Aunque debemos tener en cuenta que la disfonía puede ser por más cosas que nódulos vocales, puede ser por factores de estrés también, que yo en clínica era también una de las cosas que más veía, gente que se quedaba disfónica a raíz de episodios de ansiedad o de estrés. Entonces,
Y le hacemos la exploración vocal a Marta, que esta exploración vocal que incluye, pues su historia clínica. ¿Qué es la historia clínica? Todos aquellos datos, tanto de Marta como de sus antecedentes familiares, que nos puedan servir. Se trata con esta historia clínica de recopilar información relevante sobre ella, como sus antecedentes médicos, sus hábitos vocales, es decir, si fuerza mucho la voz, cuántas horas utiliza la voz al día o si no la utiliza, si grita mucho, si no, bueno, el uso que hace de su voz, el nivel de actividad vocal, la sintomatología vocal presente, es decir, pues ella nos dice que viene con una arroz bronca, con fatiga vocal y, bueno, entre otros muchos datos que nos puede facilitar. También hacemos una inspección visual, que esto es observar la apariencia que tiene la laringe y la faringe de forma externa. Y también lo podemos hacer a través de la palpación del cuello y realizando una laringoscopia pues directa palpando. Básicamente es ver desde fuera si pues, la zona de quilos, ganglios, toda esta zona de la laringe está inflamado, está tenso, está rígido, porque también a nivel muscular si hay tensión puede influir a nivel de voz. Luego podemos hacer una evaluación de la calidad vocal que se puede realizar con varias escalas. Las escalas, bueno, aquí tengo que mirar el nombre de una, porque son las siglas en inglés bastante largas, que es la escala Rasati, que es Roughness, Asthenia, Strain, Breathness, Pitch Instability and Tremor Index, y esta evalúa parámetros como pueden ser pues, la ronquera, la debilidad vocal, el esfuerzo vocal, la intensidad de la respiración, inestabilidad tonal y el temblor. Es decir, una serie de factores de cualidades que tiene la voz que se pueden medir de manera cuantitativa con esta escala. Y también se puede realizar la evaluación con otro que yo era el que utilicé alguna vez, el GRBAST, que también tengo que mirarme el nombre, porque también son las siglas de Grade, Roughness, Breathness, Asthenia, Strain, y puntúa la gravedad de la desviación en la calidad vocal. Es decir, esos temblores, esas fluctuaciones que mencionábamos en la voz, el mantenimiento que puede tener del mismo tono, si hay cortes, ese tipo de cosas. Luego, una evaluación de la función vocal que se puede realizar mediante la observación de la producción de la voz en distintas tareas vocales, como puede ser la emisión de sonidos sostenidos, los cambios de tono y volumen, pronunciación de palabras y frases, entre otros. Esto le podemos pedir, por ejemplo, a Marta que haga el sonido de una mantenido en el tiempo, ver cuánto tiempo lo mantiene y aparte de eso ver si ya no solo que mantenga esa A, sino que pues al cabo de 10 segundos esa A suena igual que al principio, o va perdiendo fuelle, o va temblando, o se va cortando. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. También la evaluación acústica, que se puede utilizar se pueden, perdón, utilizar diferentes herramientas como un analizador de voz para medir parámetros acústicos. ¿Un analizador qué es? Pues un micrófono para hacer una prueba de voz con el programa adecuado, que nos mide también de manera cuantitativa los parámetros en los que se encuentra esta voz. Puede medir parámetros como la frecuencia fundamental, la intensidad, la variabilidad tonal. Después también haríamos una evaluación aerodinámica que se puede realizar mediante la medición de la presión subglótica durante la emisión de la voz y la valoración de la resistencia de las vías respiratorias. Estos ya son otro tipo de parámetros mucho más concretos. Y luego, por último, la evaluación perceptual, que se puede realizar con una evaluación subjetiva de la voz a través de la percepción auditiva de la persona que está haciendo la entrevista, bueno, se le llama la entrevista inicial cuando viene por primera vez, pero tiene que ser hecho pues, por un logopeda, un especialista vocal, coach vocal, alguna persona que esté formada en voz y puede valorar la calidad vocal, la resonancia, la modulación, entre otros aspectos. ¿Esto qué se hace? Pues digamos un poco a oído, cuando viene el paciente a sesión pues, en la entrevista inicial, a través de la observación y por medios auditivos, comprobar cómo es que suena esa voz y cómo nosotros lo valoramos. Claro, aquí ya no es como con una escala que tiene unos valores cuantitativos, sino que son más bien subjetivos, pero entran dentro de unos parámetros que nosotros también tenemos que tener en cuenta. Y básicamente, en resumen, pues esta evaluación vocal en Marta, en nuestra paciente, volvemos a Marta, se realiza mediante la recopilación de toda esta información clínica relevante, todos los datos que nos ha traído y que nosotros observamos y analizamos, con observación visual y funcional de la laringe, la evaluación de la calidad y función vocal, la medición de parámetros acústicos y aerodinámicos, la evaluación perceptual de la voz y contando siempre, pues eso, con que la persona que lo va a realizar, en este caso el logopeda o cualquier otra persona, pero que esté especializada en voz. Entonces, ¿qué observamos después de esta exploración? Que las causas de la disfonía de Marta son debidas a los nódulos que presentan las cuerdas vocales y suele estar causado por un mal uso de la voz, que en este caso es un uso constante y forzado de la voz en su entorno laboral como profesora.
¿Y es lo que se plantea para Marta, el tratamiento? Pues se plantea un plan de rehabilitación logopédico que se centra en la mejora de la técnica vocal de Marta, así como la reducción de su tensión vocal y el cuidado de las cuerdas. ¿Cómo se lleva a cabo un cuidado de las cuerdas? Pues con las llamadas pautas de higiene vocal. ¿Esto qué es? Pues, por ejemplo, el beber 2 litros de agua al día, pero no me vale que, por ejemplo, yo a Marta le recomiendo que beba esos 2 litros. No se los puede beber, por ejemplo, una hora antes de dar clase ni una hora después. Tiene que ir bebiendo esos 2 litros a lo largo de todo el tiempo que vaya a ir utilizando su voz, porque así las cuerdas están hidratadas y aunque hagan este movimiento, pues va a ser mucho menos lesivo que en el caso de que Marta estuviese hablando todo el día sin beber una gota de agua. También evitar, pues, por ejemplo, bebidas alcohólicas o bebidas con cafeína, teína, este tipo de cosas, porque eso todo deshidrata las cuerdas. O en el caso de que no pueda, pues, de una persona que sea así muy de beber café, que no pueda iniciar el día sin café, pues que lo acompañe siempre de agua, de beber con agua, para intentar rehidratar constantemente. También algo que está muy prohibido y para tener en cuenta las pautas de higiene vocal son estos caramelos que son tipo mentolados o de hierbabuena, todo lo que sea así como refrescante, eso reseca las cuerdas. Sí que podemos incluir, en el caso de que nos lo pida el paciente, pues caramelos de limón, de miel, cosas así como que suavicen, eso sí. Entonces, en el tratamiento le planteamos a Marta estas pautas de higiene y también los ejercicios para realizar en sesión. Entre los ejercicios que se pueden realizar, pues estuvieron los ejercicios de respiración diafragmática, que con esto se ayuda a la paciente a que controle su respiración y a mejorar el soporte vocal que puede hacer. Y diréis, ¿para qué es importante la respiración en la voz? Bueno, pues digamos, si cuando una persona muy nerviosa empieza a hablar, notamos que es como muy explosivo, ha cogido poco aire y todo lo ha soltado al principio y empieza a hablar mucho, mucho, mucho y va perdiendo el fuelle hasta que la siguiente vez que va a hablar coge mucho aire de golpe. Entonces, esto es lesivo para las cuerdas. Tenemos que instaurar un patrón respiratorio, es decir, una coordinación fonorrespiratoria que sea adecuada, enseñar a respirar, a coger aire, cuánta cantidad de aire, cómo ir expulsándolo poco a poco, mantenerlo. Todo esto es la parte más, digamos, básica, más primaria a nivel de voz. Luego, ejercicios de relajación muscular, ya que la tensión en los músculos, tanto del cuello como de la garganta, puede contribuir a la aparición, pues, de estos nódulos y de su mantenimiento. También ejercicios de vocalización, que en esto se trabajará con la paciente en la emisión de sonidos y en la mejora de su modulación de voz, es decir, que ella sea consciente de qué tono tiene, qué tono sería más adecuado, qué tono conviene en cada momento, cómo puede utilizarlo para no excederse o para no, bueno, que también decir, hablar muy bajo, susurrando, tampoco es bueno para las cuerdas porque también se están forzando. Entonces es encontrar el punto medio entre un tono y otro en el que la paciente esté cómoda, pero a la vez sea un tono no lesivo y que sea útil para su día a día. Y también ejercicios de articulación que se realizarán para mejorar la articulación de los sonidos y la claridad de la emisión de la voz. Es decir, cuanto mejor articulemos, digamos que menos tono tendremos que emplear también, porque se nos va a entender de una manera mucho más sencilla. Si hablamos, digamos, con la boca pequeña, así que no se nos entiende nada, vamos a tener que hablar más alto o repetir más o forzar más la voz. También se recomiendan hacer ejercicios en casa, como ejercicios de calentamiento vocal antes de comenzar a hablar, que mantengan una hidratación adecuada, que evite hablar en un ambiente ruidoso y que realice ejercicios de relajación vocal diariamente. ¿Cómo se puede calentar y relajar la voz? Bueno, pues yo generalmente lo que hacía con los pacientes eran ejercicios de vocales, Jesús, de letras vibratorias, es decir, por ejemplo, la M. ¿Qué hacemos cuando estamos haciendo este sonido? Cuando estamos hablando, las cuerdas hacen así, pero cuando usamos vibratorias, lo que pasa es que las dos cuerdas se encuentran haciendo esto sin llegar a chocar. Entonces, así es como cuando vamos al gimnasio, calentamos el músculo, lo preparamos y así no sufre tanto cuando estemos hablando. No es lo mismo pasar de estar, imaginaros que Marta vive sola, se levanta a la mañana, tal, va a clases y están las cuerdas así hasta que llega a clases porque no ha hablado con nadie. Y según llega a clase, grita y empieza así. Pues eso es muy lesivo para las cuerdas. Entonces lo que tiene que hacer es calentar un poco, pues si va de camino al trabajo en coche o andando, si es en el coche se puede poner una canción de fondo para que vaya siguiendo el ritmo, que también es pues como más sencillo de llevar y esto puede ser lo más útil, digamos, a nivel de calentamiento. Y luego para la relajación de la voz también suelo utilizar las vibrantes en mi caso, aunque bueno, también lo que yo he observado que mejor funciona en el tratamiento de los casos de voz es el Laxbox,
que bueno, se escribe LAXVOX, que es bueno, con una botella preferiblemente de cristal de 1 litro aproximadamente y un tubito que es como un tubo de, no llega a ser silicona, es como un tubo de una manguera pero muy fino, de 1 centímetro, digamos, de diámetro, se coloca dentro de la botella. La botella, pongamos que esto es la botella, ¿no? De 1 litro. Le ponemos agua hasta aquí, poquita agua, y metemos el tubo. ¿Qué pasa? Que el tubo lo metemos un poco, solo la punta del tubo, la primera parte. Entonces lo que se hace es soplar, pero soplar con sonido. ¿Esto cómo sería? Soplar sin sonido sería, no se oye nada, solo sale el aire, pero soplando con sonido haríamos un algo así. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos haciendo esto? ¿Qué le pasa a las cuerdas? Pues lo mismo que cuando hacemos un calentamiento con vibrantes. ¿Qué hacen esto? Se mueven pero no chocan, entonces no sufren. Y esto es buenísimo para preparar las cuerdas, digamos, para que ganen músculo. Lo mismo que ir al gimnasio. Esto sería como el entrenamiento muscular, entre comillas y cogiéndolo con pinzas, de la voz. Entonces, ¿cómo evoluciona el tratamiento en Laxbox? Pues que a medida que avanza la paciente o el paciente, el tubo se va metiendo más en el agua o añadiendo también más agua. ¿Y qué pasa? Que a medida que el tubo se mete más, hay más agua, hay más presión, hay más resistencia. Le va a costar más hacerlo al paciente, pero como a la vez se va a ir trabajando, esto es como el músculo va ganando fuerza, debería costarle menos. También esto sirve para trabajar, por ejemplo, capacidad pulmonar, respiración, en pacientes, por ejemplo, post-COVID también lo hemos utilizado mucho. Entonces, para mí el Laxbox es a nivel de voz como un tratamiento muy completo y muy útil. Bueno, luego aparte de estos ejercicios que se hacen con Marta, que también haremos ejercicios posturales, por ejemplo, yo utilizo bastante la pelota de fútbol, la mítica pelota que se utiliza en pilates, una pelota grande, se sientan encima y diréis, ¿para qué? Pues porque tú cuando estás en una pelota de fútbol tienes que intentar mantener un punto de apoyo bueno, un punto de apoyo, un punto central que te mantenga erguido para no perder el equilibrio. Entonces, siempre en los ejercicios, por ejemplo, con Laxbox o de voz en general, yo siempre empiezo sentada en una silla normal, esos ejercicios, y luego pasamos a la fútbol y luego pasamos a hacerlos de pie. ¿Qué pasa con la fútbol? Que la fútbol hay que trabajarlo también solo, es decir, sin Laxbox y sin los ejercicios, sino como que encuentre el punto y trabajando primero respiración sobre la pelota para que adquiera una buena postura, que la postura también va a influir en la proyección de la voz. No es lo mismo una persona que habla así mirando para abajo con los hombros cogidos que una persona que tiene una postura correcta, sabe hacia dónde está proyectando su voz. Entonces, todos estos puntos son los que tenemos que conseguir que el paciente generalice. Y por último, haríamos un seguimiento y una evolución de cómo evoluciona la paciente. Pues tras varias semanas con el tratamiento, en esta chica, Marta, se observó una mejora que era pues, significativa en su voz y presentaba mayor claridad, mayor proyección vocal, se realizaron controles periódicos y se monitorizó su evolución para prevenir futuras lesiones. Entonces, en este caso, la conclusión sería que sí, que gracias al tratamiento logopédico personalizado, eso siempre, y a la constancia también de la paciente en su casa y a las medidas tomadas, pues utilizar, imagínate lo que decía antes, del micrófono en clase, de mantenerse hidratada, de evitar fumar también, evitar beber alcohol, café, todo este tipo de cosas, pues la paciente adquiere una mayor conciencia de su voz y una técnica vocal adecuada, pues para prevenir esas futuras lesiones. Entonces, este caso quedaría así. Mm, Creo que lo único por añadir también, quizás que como medidas otra de las pautas de higiene vocal que he recomendado a algunos pacientes y que me olvidé de decir antes, es que también se pueden hacer como hidrataciones de las cuerdas con nebulizadores. Hay algunas páginas que venden nebulizadores pequeñitos, hay algunos que parecen como un bate y son para que tú respires y respiras el vapor de agua a una temperatura que no es lesiva para mantener las cuerdas hidratadas a lo largo de todo el día. También se pueden hacer los típicos baos que se pone como la mascarilla aquí y da un botijo pequeñito, los hay en la farmacia de plástico, para poner el agua caliente con una serie de hierbas que pueden ayudar a rehidratar las cuerdas. Vale, y ahora vamos a pasar al caso 2. En el caso 2 tenemos a Juan, que es un niño de 8 años con disfemia, que la disfemia ya mencionamos que es lo que coloquialmente se conoce, o sea, coloquialmente se conoce, perdón, como tartamudez. ¿Qué tratamiento y qué ejercicios se realizaron en el caso de Juan? Pues primero hubo una evaluación inicial
para determinar el nivel de disfluencias de Juan. ¿Qué son las disfluencias? Pues los bloqueos que podía tener a lo largo del discurso que él tenía, si intercambiaba letras, si había muchas elongaciones de palabras o de letras, todas estas cosas. Es como, digamos, la, ¿cómo decirlo? Como la fluidez que tiene él a la hora de hablar. Eso serían sus disfluencias. Y bueno, y también los posibles desencadenantes, es decir, qué es lo que le provocaba a Juan esta tartamudez, porque hay veces que sí que puede haber factores neurológicos para provocar la tartamudez, pero hay otros casos en los que esta tartamudez viene dada por situaciones de ansiedad, de estrés que debemos tener identificadas para controlarlas y darle las estrategias y herramientas necesarias para que pueda solucionarlo. Se le pasó un test de fluidez verbal, una escala de severidad de la tartamudez, una evaluación del agua del lenguaje y pruebas de lectura en voz alta. O sea, se llevaron a cabo un análisis del discurso también en espontáneo, es decir, por un lado hicimos pruebas cuantitativas y por otro pruebas ya más subjetivas, como en el caso también de Marta, de que era a través del oído, escuchando la voz que ella tenía, pues en este caso también escuchando el discurso de Juan, cómo era. O sea, se emplearon pruebas en espontáneo y pruebas específicas para evaluar su disfemia. Entonces, ¿qué se realizó? Terapia de la fluidez, que se lleva a cabo para ayudarlo a mejorar esa fluidez verbal. Y se utilizan técnicas como pueden ser sobre todo la relajación, la respiración diafragmática, la disminución de la velocidad de su habla y además se trabajan en estrategias para reducir la ansiedad y la autoconciencia durante el habla. Ya lo mencioné en otros webinars, pero por ejemplo, en la película del discurso del rey, que va pues, de un rey tartamudo, utilizaban mucho la estrategia de cuando tenía que leer un discurso grabado, le ponían unos cascos en los que él pues escuchaba otra cosa, entonces iba leyendo. ¿Qué pasaba? Que como él no se estaba escuchando a sí mismo, era capaz de leer continuo de corrido y sin tener ningún bloqueo, ninguna elongación de la palabra o de la letra. Entonces, él después se escuchaba a sí mismo y se sorprendía, porque claro, lo que a él le causaba esa tartamudez era la situación de ansiedad, de estrés, y luego el escucharse a sí mismo era como que la pescadilla que se muerde la cola, se retroalimentaba. Después, ¿qué más hizo con Juan? Pues ejercicios de articulación. Se realizan ejercicios de articulación ¿para qué? Pues para mejorar esa precisión y coordinación de los músculos implicados en la producción del habla. Por si acaso fuese que la tartamudez se produce porque hay algún fonema que a Juan le cuesta o no le sale, entonces él se queda ahí, digamos, estancado y no consigue salir del bloqueo. Entonces se trabajarán los sonidos que presenten mayor dificultad para Juan, como por ejemplo las consonantes oclusivas y las fricativas, es decir, la P, la T, la K, la S, la Z, este tipo de cosas. ¿Y qué se le mandó a Juan de ejercicios para casa? Pues se le recomendaron lectura en voz alta de textos cortos, la grabación de su voz para escucharse de nuevo y corregir errores y la práctica de técnicas de relajación antes de hablar. En este caso, la dificultad que veíamos en Juan era que su tartamudez se activaba cuando estaba en situaciones de ansiedad o estrés. Entonces, él tenía que tenía que aprender a identificar esas situaciones, ser consciente de me está pasando esto por esto y establecer las estrategias que se le dieron, como respiración consciente, relajarse. O sea, en el caso de Juan fue más un tema de relajación. Y luego se le hizo un seguimiento y una evaluación, esperando pues que, claro, en ese caso que su fluidez verbal se mejorase y que se redujese la frecuencia y la intensidad de la disfemia, con la terapia adecuada y con la práctica constante de ejercicios, tanto en sesiones con nosotros como en casa, esperando así que adquiriese y generalizase esas estrategias para controlar su disfemia y mejorar su confianza y su habilidad de comunicación, que claro, esto lo que le iba provocando era un poco esa pescadilla que se muerde la cola. Él veía que cada vez le pasaban más estas situaciones de ansiedad porque él más lo tenía en mente, entonces más le acababa sucediendo. Entonces, la evolución al final depende también del compromiso, tanto de los pacientes, aunque bueno, en este caso Juan era un niño de 8 años, era un niño pequeñito, entonces es más como el compromiso de los padres de traerlo, de trabajar con él en casa, este tipo de cosas, de la familia, es decir, que la familia cree una adhesión real a la terapia para que llegue a ser útil. Y así también entender la gravedad de su disfemia o no poner a Juan en situaciones de estrés a la hora de hablar, porque yo, por ejemplo, en clínica sí que veía que muchos padres que traían, bueno, muchos padres, tuve un par de casos de padres que traían a sus hijos por tartamudez y lo que pasaba era que los niños solo tartamudeaban con ellos porque los padres los ponían más nerviosos, les exigían más
cuando el niño se trababa, le daban como muchísima importancia a ese momento de, a ver, repite, repite otra vez hasta que te salga, generando como al final una situación súper estresante para los niños. Y bueno, con Juan se realizaron evaluaciones periódicas desde que empezó hasta que finalizó, se monitorizó su progreso y se ajustó el tratamiento, pues según iba teniendo necesidades y, y estableciendo pues las medidas pertinentes, sobre todo las herramientas y estrategias para la familia y para Juan, para cuando se viese pues en estas situaciones de estrés y supiese manejarlas adecuadamente. Así que por hoy esto sería, voy a dejar de compartir pantalla. Por hoy esto sería todo. Estos son los dos casos clínicos y espero que os haya gustado mucho.